Continuamos en otro bloque del show de la selección y tenemos oportunidad de entrevistar a otro campeón del mundo. Él es Pedro Pablo Pasculi, campeón del mundo con la selección argentina en México 86. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén Gómez te saluda. Te quiero preguntar, no voy a empezar siendo original, mil veces te habrán preguntado acerca de aquel gol que Argentina le dio la clasificación en el Mundial a cuartos de final. En octavos se enfrentaron a Uruguay, un duro escollo, un clásico sudamericano en pleno mundial. ¿Cómo te veías para ese partido? Contanos un poquito del gol, del grupo, cómo viviste ese mundial en sí. Mira, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Fue un partido muy difícil, un partido complicado porque sabíamos nosotros, Bilardo nos había dicho, lo habíamos visto los uruguayos, sabíamos que era un equipo muy duro, un equipo que estaba proyectado para ganar el campeonato, era uno de los favoritos. Y bueno, cuando me dio la posibilidad, Carlos, de que podía alguna señal que podía jugar de titular, la aproveché al máximo, entré concentrado y fue una alegría muy grande poder ganar ese partido con el gol mío. ¿Cómo estás, Pedro? Agustín de Juris te saluda. Y durante ese mundial, ¿cómo fue tu comunicación, tu vínculo con Bilardo? Porque vos arrancás el mundial siendo titular en el primer partido y después no te toca jugar hasta ese partido con Uruguay, que encima es el segundo partido que jugás y haces el gol tan importante que le da la clasificación a Argentina y después tampoco volvés a jugar. Eh, ¿cómo, cómo se dirigía él a vos? ¿Te comunicaba esas decisiones? ¿Cómo lo tomabas vos también? Y si a partir de ese gol que hiciste con Uruguay, pensaste que quizás podías meter más presión para meterte nuevamente en el equipo titular. Sí, jugué el primer partido de titular con Corea. eh, Y fue importante. El problema es que Carlos iba, depende de los equipos que vamos a encontrar, que vamos a jugar, así la formación y más o menos, y si vamos a jugar con un atacante, que el único atacante número 9 era yo, porque después tenía Valdano, tenía Bruchaga, Borghi, Maradona, no eran atacantes, eran más que llegaban. Bueno, él me dio la posibilidad y después normal que después que hice fue con Uruguay contra Italia no me puso, un poco de rabia me dio, pero bueno, si era el técnico que decidirá él, pero son cosas del fútbol que pasan. ¿Qué tal, Pedro? Víctor Santander te saluda. Y mi pregunta va más por el lado de saber un poco la cocina de cómo preparaba los partidos Bilardo. En el caso tuyo, digamos que si las indicaciones del director técnico iban cambiando de acuerdo al rival que te tocaba en cuanto a tu tarea del juego, más allá de cumplir tu rol como delantero, si iban cambiando algunos aspectos del juego que tengan que ver con los espacios. El aspecto táctico si iba siendo distinto de acuerdo al rival, cómo lo trabajaba el doctor. Por ejemplo, el primer partido con Corea era un partido que había planificado para salir a atacar, apretar un poquito ahí arriba, no darle la posibilidad a los coreanos que puedan salir, que apretarlo un poco, tenerlo ahí en el arco de ellos para tratar de hacer gol lo más rápido posible. Y tener la posibilidad. Por eso jugó conmigo ahí adelante y que llegaba Valdano, llegaba Diego, llegaba Burro, llegaban esos jugadores. Así que eso, se planificaba, depende de los jugadores. Y algunos equipos eran diferentes. Por ejemplo, Italia, un equipo más defensivo, se cubre mucho atrás y hay que hacerlo sacar, hay que hacerlo salir. Son tácticas distintas y equipos distintos que juegan un fútbol diferente a cada uno. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Augusto Fraschina. Quiero consultarte cómo se vivía en la previa ese partido, ¿no? Qué, a ver, qué tan lindo era jugar un clásico, ¿no? Contra Uruguay, porque debe ser muy importante jugar un clásico en pleno mundial, un derby con Brasil, con Chile, bueno, con el mismo Uruguay que por suerte terminamos triunfando. Y si se podía saber en ese entonces si había un favorito, ¿no? Porque así como también la selección argentina era una gran candidata seguramente a llevarse con la Copa del Mundo, que por suerte lo terminó haciendo, desde el otro lado del río
estaba Uruguay, con grandes figuras como Rubén Paz, Francescoli, bueno, y el mismísimo Antonio Alzamendi. En ese entonces, ¿cómo se vivía la previa y quién era el favorito, ¿no? Por lo menos lo que decía la prensa. Mira, favorito a lo mejor eran más ellos que nosotros. Nosotros no éramos favoritos ahí a ganar el mundial, porque ahí en ese mundial estaban los alemanes, Brasil, Francia, los uruguayos, eran favoritos. Nosotros sí, teníamos un buen equipo, teníamos, digo, que estaba muy, pero muy bien. Teníamos un equipo que luchaba, un equipo que tenía ganas de ganar, un equipo que se planteó, sabíamos que era un partido muy difícil, un partido muy complicado. Sabíamos el clásico porque tenían muchos jugadores importantes, tenía Alben Larco, tenían Gutiérrez, tenía Diogo, Francescoli, Rubén Paz, tenían jugadores, muy buenos jugadores, así que era complicado, era difícil, sabíamos lo que la intensidad de ese partido era muy alta, teníamos que estar concentrados al 100%. Bilardo lo preparó bien y me dijo a mí que iba a jugar ahí adelante, que tenga ahí los dos defensores para que no salgan mucho y que los defensores antes o después iban a cometer un error, como cuando pasó y vos Pasculi tenés que estar ahí dentro del área, pero apenas que van a pelota porque se van a crear muchas posibilidades de gol y fue así el partido ese. Estamos hablando con Pedro Pablo Pasculi en el aire del show de la selección. Pedro, te quiero meter ya un año más tarde en la Copa América de 1987, en el torneo que llegaron hasta semifinales. ¿Qué crees que le faltó a la selección argentina para consagrarse campeón, habida cuenta que tenían la chapa y la candidatura, imagino, por ser campeón del mundo, la localía, jugando en el país, el apoyo de todo el pueblo argentino? ¿Qué crees que faltó en esa Copa América para poder alzar el trofeo? Yo creo que en esa Copa América del 87 nos faltó un poco de suerte. A lo mejor, qué sé yo, te puedo decir que estábamos un poco, o no cansados, ¿no? Porque en el fútbol a lo mejor veníamos de esa gran victoria del Mundial del 86 y todavía nos creíamos que éramos los mejor del mundo, pero cuando está en la selección ahí tenés que estar siempre despierto, tenés que estar siempre atento porque no te regala nadie te regala nada, ahí tenés que estar siempre al 100%. Cada competición tiene su historia, no es que porque vos ganaste el campeonato del mundo, después podés ganar la Copa América o en Europa, lo mismo pasa esto. Así que cuando juegas en la selección tenés que dar el 1000 por 1000. Pedro, te llevo nuevamente al Mundial del 86 y me meto en la intimidad respecto a que te tocó compartir habitación ni más ni menos que con Diego Maradona. ¿Qué recuerdos tenés al respecto? ¿Cómo fue esa experiencia de compartir de tan cerca tantos días con quien ese mundial brilló como ningún otro? Y también si tenés alguna anécdota de esas divertidas que se dan, sobre todo con Bilardo, me lo imagino yendo varias veces por día en la previa de los partidos a visitarlos, a ver cómo estaban, a ver cómo se preparaban para los encuentros. Bueno, mira, compartir, dividir la habitación con Diego es siempre un placer, porque era un compañero más, un amigo. Yo a él nos conocíamos hicimos varias concentraciones en Argentino Junior, en los partidos amistosos con la selección, en la eliminatoria, pero era relativo eso, porque estábamos ahí juntos, no era un hotel, estábamos en el Club América, así que dormíamos, después salíamos ahí al patio, tomábamos un mate, hablábamos entre nosotros. En la noche o al mediodía comíamos todos juntos ahí en la cocina. Siempre un placer, porque digo, era uno más del grupo, así que es siempre un placer. Él te aconsejaba muchísimas cosas, ¿no? Con respecto al Narigón en particular, Narigón Bilardo es una persona que vive por el fútbol, se metió en el fútbol, él sabía todo de todo el jugador, de toda la selección, ahí a veces estaba durmiendo y te aparecía ahí, te prendía la luz, no, quería saber cómo estaba, todo bien, están durmiendo, así,
tenía esas apariciones y después te controlaba, iba, miraba. Él quería que nosotros pensemos siempre al fútbol, que veíamos, tenemos que ver siempre cancha, cancha y cancha. Y nosotros hicimos 3 meses de gira antes del Mundial. Investigando un poco tu palmarés, digamos, tu trayectoria en la parte en lo que tiene que ver con dirigir, estuviste a cargo de la selección de Uganda. Eh, Me gustaría saber un poco más de esa experiencia, cómo se trabaja, se escautea, cómo se capta a los valores de ese país, si hay muchísimo trabajo de investigación, de ir recolectando data de acuerdo al fútbol del país, cómo se maneja la división, saber un poco más de cómo fue esa experiencia en tu vida, digamos, y qué lugar ocupa también en cuanto a qué enseñanzas te dejó. Bueno, mira, fue una experiencia bastante linda porque me llamó una persona de Génova, aquí en Italia, me preguntó si me gustaría dirigir una selección, la Copa América dura poco, dura un mes, Pedro, si te puede interesar, sinceramente cuando me llamó y me comunicó esa noticia, yo también me sorprendió, pero bueno, bueno, después que uno que deja el fútbol, ahí sí, empezando la experiencia de entrenador, y dice, bueno, sería una buena experiencia, como no, la acepté con muchísimo gusto y fui y me encontré con una realidad completamente distinta a Argentina, Italia, Europa, esas cosas, nomás, la África Negra, ahí en Uganda, pero fue recibido bastante bien, tenía colaboradores africanos, un estadio Nelson Mandela de 70.000, pues, de 70.000 la capacidad del campo, del estadio, así que, pero fue una linda experiencia, hicimos bastante bien y dejé muchos amigos y una buena experiencia para mí. Pedro, quiero que me comentes un poquitito qué es para vos el doctor Carlos Salvador Virardo, que bueno, es un personaje, a ver, por lo menos ya todos los conocemos, ¿no? Cómo se expresa, cómo es, que lo consideramos un personaje, un loco lindo, quizá como algunos le dicen, pero bueno, ¿a qué mejor que preguntarles que a ustedes mismos, ¿no? Que fueron los mismos jugadores que compartieron plantel con él, quien fue el que los dirigió en ese transcurso hacia la gloria, ¿no? Con la segunda Copa Mundial. ¿Qué es para vos? ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿Qué tanto lo querían? Básicamente contarme lo que significaba Bilardo en ese entonces. Mira, Carlos Virardo para nosotros fue un maestro porque enseñó muchísimas cosas, una persona que nos enseñó primero a valorar todas las cosas que nos puede dar la selección argentina. Él nos decía que pedíamos los premios de los partidos amistosos con la selección. Él le dice, no, no piensa en el dinero, no piensa en la plata ahora, vas a ver que más adelante van a ganar mucho más dinero, le va a traer una satisfacción inmensa, grandísima, resultados que van a ser importantes para ustedes. Él lo aconsejaba muchísimo, una persona muy inteligente, no solamente futbolísticamente, anche en la vida privada. Él estudió medicina, fue a la facultad, así que una persona preparada en todo sentido, no solamente futbolísticamente. Del fútbol vivía para el fútbol, porque era un loco del fútbol, una persona que enseñó mucho, no solamente futbolísticamente, aunque en la vida, a todos nosotros. Pedro, te quiero preguntar, apelando a tu experiencia como entrenador de fútbol, ¿qué es más importante crees vos para convocar un jugador a la selección nacional? ¿La, la historia o el presente? ¿Se entiende? Digo, porque por ahí algún jugador no está jugando bien en la actualidad, pero en el pasado fue importante la selección argentina y en una nueva convocatoria, ¿crees que se lo debe convocar? O por ahí algún jugador está jugando muy bien en el fútbol argentino, pero no tiene tanta experiencia, o en el fútbol argentino, en el fútbol extranjero, pero no tiene tanta experiencia con la selección argentina y quizás algún entrenador dude. Digo porque desfilan los entrenadores en el cargo de la selección argentina y está bien que son diferentes personas y diferentes modos de ver para convocar, pero siempre me quedó la duda
eso de qué es más importante según la mirada del entrenador. Y aprovechándote que lo sos, te vuelvo a preguntar, ¿qué es más importante? ¿La actualidad o la historia para convocar a un jugador en la selección argentina? Yo creo que cada técnico tiene su metodología para convocar. Yo pienso que en la selección tienen que llamar a los jugadores que creo, pienso en ese momento cómo están andando. No es que tiene que pensar o lo que hizo antes o a mí me hizo antes esto y esto y ahora actualmente no está rindiendo lo que yo tendría que llamar a los jugadores que actualmente están en grandes condiciones. No podría llamar. Hay muchos técnicos argentinos que llamaban muchos jugadores que pasaban, que estaban, que fueron, hicieron muy bien en la selección argentina, después estaban andando mal en los equipos, estaban andando mal en la selección argentina y lo convocaba. Yo creo que lo más tener que llamar a los jugadores que actualmente se están dando más y pueden dar muchísimo más, aunque pensando también al futuro de la selección, no solamente actuales, porque jugadores que te dan, te pueden dar mucho. Lo que te hicieron bien en el pasado lo hicieron, pero ya basta, hay que pensar en el futuro y en el presente. Pedro, te meto en los últimos años de la selección argentina. Primero, ¿por qué crees que en todo este tiempo no nos pudimos volver a coronar, ya sea en algún mundial o también Copa América? Si ves que esa selección del 86 tenía algo que a las demás selecciones les faltó, o también más que nada a la del 2014, que es la que pudo llegar a instancias finales, que le faltó para coronarse en relación a lo que ustedes tenían. Y también cómo ves la actualidad, cómo ves este nuevo equipo de Scaloni con una renovación que a priori parece dar esperanzas de cara al futuro. ¿Lo vivís de esa manera vos o qué opinión tenés al respecto? Sí, te da mucha pena no ver que Argentina, con los jugadores que tiene, que tuvo y que crea, son jugadores extraordinarios, jugadores que salen de todos lados. Yo creo que Argentina en los últimos 10 años es la selección que de la mitad de la cancha para arriba tenía los mejores jugadores del mundo y no pudimos ganar nunca. Me duele muchísimo ver que Argentina no haya ganado nada después del 86. Son cosas que duele con todo eso que tenía. No, con respecto a la selección del 86 no podemos, no, ¿cómo te puedo decir? Hacer comparaciones porque estábamos, Diego estaba en plena forma, nosotros teníamos, éramos jóvenes, teníamos muchas ganas de ganar, teníamos hambre, una selección que pienso que Bilardo llevó los jugadores justos para ganar esa selección, porque era un buen grupo y teníamos hambre de ganar, un buen grupo extraordinario y después estaba Diego que hacía la diferencia, pero yo creo que a lo mejor sin estos jugadores Diego no podía ser campeón del mundo y con el futuro espero que sea, bueno, me gusta Scaloni porque es un técnico que hace jugar bien la selección y espero que se pueda ganar mucho y dejar más tranquilo a Messi porque Messi puede hacer ganar un mundial antes que se retire y Argentina lo necesita porque hace muchísimos años. Scaloni tiene personalidad y le tenemos que dejar que trabaje tranquilo. Pedro Pablo Pasculi en el aire del show de la selección pasaba otro campeón del mundo con nosotros. Pedro, te mandamos un abrazo, un saludo enorme, muchísimas gracias por estos minutos. Para nosotros entrevistar a campeones del mundo, ya que hacemos el show de la selección, es importantísimo. Es tocar el cielo con la mano desde lo periodístico, algo así. Para nosotros ustedes serán siempre respetados y admirados. Te mandamos un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un placer cuando quieran a disposición. Dale, un abrazo grande para todos. Chao, chao.